Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo podemos proteger una hoja, una página de Excel, cómo podemos ocultar cierta información de fórmulas que necesitemos que sea confidencial para los usuarios finales, y también cómo podemos desbloquear algunas celdas aunque el documento esté protegido. Entonces, bueno, vamos a empezar primero en cómo podemos proteger esa página que estamos viendo acá. Es una tabla normal. No tiene ningún tipo de fórmula aún, pero nos va a servir perfecto para este ejemplo. Entonces, desde la barra de herramientas en la parte superior vamos a irnos a la opción de revisar. Como estamos viendo, a la derecha tenemos el icono para proteger nuestra hoja. Vamos a seleccionar ahí. Él nos va a pedir que ingresemos una contraseña para que se pueda desbloquear o para que la podamos desbloquear en algún momento. Y también nos da un listado de acciones que podemos restringir que podemos permitir que el usuario pueda hacer. Es decir, yo puedo bloquear la página, pero permitir, por ejemplo, que los usuarios eliminen filas, o permitir, por ejemplo, que inserten nuevas filas. Si lo que yo quiero hacer es que ellos no tengan acceso a nada de estas modificaciones y simplemente puedan ver la información, lo ideal es dejarlo así sin modificar nada. Ahora, si yo quiero dar un permiso específico, simplemente desde acá seleccionaría qué permiso quiero dejar que ellos puedan seguir haciendo aunque la bloquee. Bueno, en este caso lo voy a dejar así. Vamos a ir a asignar la nueva contraseña. En este caso simplemente lo voy a colocar de 3 dígitos y damos en aceptar. Nos dice que volvamos a repetir la clave para confirmar. Vamos a colocarla nuevamente y listo. Ya como vemos, en la parte de arriba nos aparece la opción de desproteger, y si nosotros quisiéramos hacer un cambio en alguna de las celdas, nos va a salir un mensaje que nos va a decir que la celda o el gráfico que intentamos cambiar está protegido y que no podemos hacer ningún cambio. ¿Listo? En mi caso, en este ejemplo, esta opción no me serviría porque como vemos, yo tengo un campo que es el campo de porcentaje que me gustaría cambiar, y al proteger la hoja no podría modificarlo. En mi caso, esa opción no me serviría, ya que como vemos, en la parte de arriba tengo un campo, una celda que da el porcentaje, y esa celda necesito que el usuario que va a usar mi plantilla o que va a usar mi documento la pueda modificar para ingresar un dato diferente. Entonces aquí es donde entra la opción que nos permite desproteger una celda, para que aunque todo el documento esté bloqueado, esa celda en específica, si el usuario la pueda modificar y pueda cambiar ese porcentaje. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que debemos hacer es desbloquear el documento para poderlo editar. Así que vamos a ir a la opción de desproteger y vamos a ingresar nuestra clave. De nuevo, el documento está sin protección y lo puedo modificar. Me voy a ir a la celda que necesito que esté desprotegida, que es esta. Le voy a dar clic derecho y me voy a ir a la opción que dice formato de celdas. Ingresamos a formato y luego vamos a venir a la opción que dice proteger. Van a aparecer varias. La última nos dice proteger, y en este caso vamos a retirar la opción de bloqueada. Esto lo que va a permitir es que aunque el documento esté bloqueado, esta celda no se nos va a bloquear. Vamos a darle a aceptar y vamos a ir nuevamente a la opción de proteger hoja y vamos a asignar nuestra clave. En este caso nuestro documento vuelve a estar bloqueado. Como vemos, si voy a modificar algún dato me va a salir el mensaje, pero si yo voy al campo de porcentaje, sí lo voy a poder modificar, porque ya tengo esa celda con el formato de desbloqueo. De esa forma los usuarios van a poder usar nuestro documento cambiando esa celda, y va a estar protegida toda la información de la tabla como tal. Ahora, hay algo importante. En el caso de que yo en esa celda tenga una fórmula, que es lo más común, ¿cierto? Y yo no quiero que la fórmula sea pública, que el usuario la pueda ver, lo que debo hacer en este caso es también ocultar esa fórmula de esa celda. Vamos a modificarlo desbloqueando nuestra hoja. Vamos a ir nuevamente a darle clic derecho en formato de celdas y vamos a ir nuevamente a proteger. Lo que vamos a hacer es que vamos a chulear la opción de oculta. Listo, vamos a dar la opción de bloqueo tal como está y vamos a chulear la opción de oculta. Esto nos va a permitir que el usuario pueda modificar esa celda, pero que no pueda ver la información de la fórmula que estamos usando en nuestra plantilla. Vamos a dar a aceptar. Vamos nuevamente a proteger, confirmamos
Y como vemos, ahora cuando yo doy clic en esa celda no me va a aparecer ninguna información en la barra de fórmulas, y de esta forma mi fórmula como tal que tenga en la celda no va a poder ser vista y va a estar protegida, va a estar oculta. Y eso sería todo por este video, espero haber sido claro y que les sirva en su trabajo. Cualquier duda la dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.